Buenas tardes a todas y todos. En nombre del Instituto Nacional de Salud Pública, me da mucho gusto darles la bienvenida a este primer conversatorio para iniciar las celebraciones del centenario de la Escuela de Salud Pública de México hacia los 100 años de nuestra escuela. El día martes 23, el Instituto Nacional de Salud Pública celebró el inicio, la inauguración de la Escuela de Salud Pública de México hace 99 años de su fundación. La Escuela de Salud Pública de México durante estos 99 años ha formado miles de salubristas y de investigadores en epidemiología y en salud pública, tanto de México como de América Latina y de otros países. Tenemos la conjunción de una tradición de 100 años con enfoques novedosos que nos ponen a la vanguardia en la formación en salud pública. Para celebrar los 100 años de la escuela, el doctor Eduardo Lascano Ponce, secretario académico, me propuso que celebráramos estos conversatorios, y me da muchísimo gusto que el primer conversatorio lo coordinará y lo organizó el doctor Carlos Santos Burgoa, que fue precisamente director de nuestra Escuela de Salud Pública de México. La filosofía de estos conversatorios es que exdirectores de la escuela y exdirectores del instituto organizarán y moderarán sus propias sesiones. Y Carlos tiene aquí a un grupo muy distinguido de exponentes, expertos, muchos de ellos en salud pública, en derecho. Realmente es un programa de lujo el que nos tiene preparado el doctor Santos Burgoa. Y antes de darle la palabra a Carlos, quisiera yo presentarlo brevemente. Carlos es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en salud pública, doctorado en epidemiología por la Universidad Johns Hopkins, miembro titular de la Academia Nacional de Medicina de México, director de la Escuela de Salud Pública de México, de nuestro instituto en el periodo 1989-95. Carlos es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Fue director general de la Secretaría de Salud, contribuyendo a la creación del organismo regulador COFEPRIS, la Dirección General de Planeación y Desarrollo, y la reforma de la Dirección General de Promoción de la Salud. En ella coordinó la respuesta no farmacológica a la epidemia de influenza H1N1 en México. Fue oficial de la Organización Panamericana de la Salud en sus áreas de salud y seguridad humana, salud ambiental y el Departamento de Enfermedades No Transmisibles. Actualmente es profesor titular y director del Programa de Política de Salud Global en la Escuela de Salud Pública de la Universidad George Washington. Con más de 150 publicaciones, Carlos ha estado preocupado y ha trabajado mucho en el desempeño de las funciones de la salud pública y las instituciones reguladoras. Actualmente está promoviendo una política nacional en México de gestión química integrada en el Consejo Nacional de Salud, y está trabajando sobre COVID-19 y exceso de mortalidad en la región capital nacional de Washington. Está además liderando un proyecto sobre la causalidad en la mortalidad específica excesiva por el huracán María de Puerto Rico. Pues agradeciéndole mucho a Carlos Santos Burgoa y a las y los distinguidos ponentes el día de hoy, te cedo la palabra, Carlos. Muchas gracias a
doctor Juan Rivera, y agradezco al doctor Eduardo Lascano, secretario académico del Instituto Nacional de Salud Pública, y al doctor Juan Rivera Don Marcos, su director general, la invitación que efectuaron a mí como exdirector al reto de establecer un conversatorio en el marco de los 100 años de nuestra querida Escuela de Salud Pública de México. Hace 100 años, bueno, casi 99 con precisión matemática que hizo el doctor Rivera, hace 99 años, luego de una década y 1 millón de muertes durante la Revolución Mexicana, el país hecho trizas requería rehacerse. De ahí surgió el mandato de la escuela. Ahora estamos en medio de quizá la mayor crisis sanitaria mundial y sin duda de una profunda crisis sanitaria nacional, que no solo ha costado oficialmente confirmadas más de 199,000 vidas por COVID-19, sino que ha derrumbado, debilitado o puesto en entredicho a las instituciones de salud. Más pertinente no puede ser esta serie de conversatorios. Recuperemos el ímpetu del propósito y el tema es la misión de superar la crisis de salud pública, estableciendo a la salud pública en el centro del sistema de salud. Queremos revisitar nuestra misión y ver qué no hemos hecho y qué debemos hacer para ponerla en el corazón del sistema y que logre de esta manera ejecutar sus capacidades de responder. Será obvio para la audiencia, pero permítanme subrayar que hablamos de servicios de salud pública por su carácter poblacional y no por su origen de financiamiento. En el panel participa el doctor Víctor Hugo Borja Aburto, director médico del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, el INSABI, quien va a llegar más tarde, tuvo una reunión inesperada, pero se excusó, pero va a llegar a mitad de la reunión. El doctor Borja antes condujo el equivalente de esa posición dentro del Seguro Social, el Instituto Mexicano de Seguro Social. Dudo que haya alguien ahorita en México que sepa por dentro mejor cómo está la situación difícil de nuestros servicios. Tenemos a la doctora Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, asumiendo el reto en la metrópolis capital de la nación. Ambos graduados de los programas de maestría y doctorado de la Escuela de Salud Pública de México. Agradecemos la participación del profesor Jeff Levy de la George Washington University, donde ahora colaboramos, quien ha fomentado en el gobierno de los Estados Unidos, la sociedad civil y desde la academia los servicios de salud pública a nivel distrital y estatal dentro de los Estados Unidos y en la construcción de la infraestructura intersectorial para abordar los determinantes sociales de la salud. Tenemos en el panel a la decana Ellen McKenzie, con una larga trayectoria de la academia en el abordaje de lesiones y políticas públicas, y quien ahora dirige la institución académica convertida en recurso y referencia mundial durante la pandemia, la Escuela Bloomberg de Salud Pública de Johns Hopkins. Y contamos con el ministro retirado de la Suprema Corte, José Ramón Cosío Díaz, quien ha sido referente para las consideraciones legales y éticas durante la pandemia, construyendo en su largo y profundo conocimiento del sistema de salud de México. Este es un panel fascinante y les agradezco a todos su tiempo y su disposición. El título de la sesión tiene una misión. Mi propósito es preparar el escenario para reflexionar el futuro de la escuela, el instituto y el crecimiento de la profesión de salud pública en ampliar drásticamente las capacidades de salud pública y reposicionarlas al centro del sistema de salud. Al nivel local, nacional y mundial, llegamos débiles a la crisis y la salud pública no ha logrado demostrar todas sus capacidades de responder. Sí, en México tenemos un mandato constitucional sobre el derecho a proteger la salud, pero también tenemos grandes desigualdades sociales y económicas para hacerlo realidad. Nos dirigimos a la situación de México, pero sabemos que esto no es solo un problema de México. Y las limitaciones severas han sucedido en diferentes grados dentro de cada país, sin duda también en los Estados Unidos. Y hay lecciones que aprender en todas partes. La capacidad la hemos visto muy limitada para ejercer la autoridad sanitaria, promulgar y hacer cumplir las normas de protección de la salud, autorizar, supervisar el uso de tecnologías de sanitización, medicamentos y vacunas. Hemos visto en la autoridad sanitaria para localmente certificar la sanidad y seguridad de lugares de trabajo, restaurantes, escuelas, hogares de ancianos, para verificar la calidad de la atención médica, la cobertura y la capacidad,
para contar con los sistemas de información, la capacidad analítica y la comunicación a los responsables de la toma de decisiones y a la población desde la vigilancia en salud local y nacional, incluida en esta la vigilancia epidemiológica, para realizar un seguimiento y rastreo eficaces e ir más allá de ella y avanzar en el empoderamiento de las personas a través de funciones eficaces de promoción de la salud, para dirigirse a la comunidad y la acción intersectorial, buscando una respuesta alineada, eficaz y oportuna, identificando las acciones colaborativas en una respuesta saludable. Esta será una conversación, un diálogo abierto con los panelistas para construir el escenario futuro. Tomaremos las preguntas y respuestas pertinentes conforme vayamos avanzando y conforme lo vayan poniendo ustedes en el chat. Desafortunadamente, la doctora Mackenzie se tendrá que separar en unos 45 minutos. Pero, pues avancemos pues, por lo que me gustaría iniciar preguntándoles a los miembros del panel. Si bien la respuesta inmediata a la pandemia fue la reconversión de hospitales y servicios de atención médica, ¿cuáles fueron los elementos conductores en la prestación de servicios para implementar las funciones de salud pública para acotar el crecimiento de la pandemia? Y quizá pudiéramos iniciar con la doctora Olivia López Arellano y después seguir con los demás panelistas en su opinión sobre esto. Doctora López Arellano. Buenas tardes a todos y a todas. Primero, agradecer la invitación al doctor Juan Rivera do Marco, director del Instituto Nacional de Salud Pública, y también, en particular, la insistencia y la promoción de esta mesa al doctor Carlos Santos Burgoa, quien es un destacado sanitarista y quien fue mi profesor, querido profesor y amigo. Y también tener el privilegio de compartir esta sesión con destacados colegas. Para responder a la pregunta de inicio, nosotros diríamos que una parte muy importante del enfrentamiento a la pandemia en la ciudad, de manera muy inicial, tuvo que ver con sí plantear la reconversión hospitalaria, pero también partir de reconocer las profundas heterogeneidades de la Ciudad de México, su complejidad y su polarización en términos de condiciones de vida y de salud y su dimensión metropolitana. Entonces, esta parte fundamental de reconocimiento y el elemento central de autoridad sanitaria que desde el principio se planteó un comando unificado a partir del gobierno de la ciudad encabezado por la jefa de gobierno, le dio potencia a la respuesta. Entonces, si bien es cierto que la reconversión hospitalaria tuvo un papel muy importante en los primeros momentos como un planteamiento de emergencia, también en la ciudad desde muy tempranamente se planteó una vigilancia epidemiológica, primero en los sitios donde estábamos teniendo la afluencia de casos importados y después también muy rápido una perspectiva de vigilancia epidemiológica de plataforma que se desarrolló desde marzo en la ciudad y que nos permitió ya en el resguardo domiciliario tener un quédate en casa con opciones de gobierno, con atención domiciliaria, con seguimiento por telellamada, con búsqueda de contactos. Entonces, esto creo que en la Ciudad de México nos permitió muy tempranamente tener esta visión de salud pública y esta visión de modelo de atención primaria a la salud, de no desanclar la intervención de los hospitales, la reconversión del conjunto de acciones fundamentales de la salud pública, que tiene que ver con la información, con la vigilancia sanitaria, epidemiológica y también con el trabajo territorial. Entonces, creo que eso fue fundamental y un comando unificado con dimensión metropolitana que reconocía las heterogeneidades. No sé si alguno de los demás quisiera agregar, Jeff, ¿cuál fue tu perspectiva de lo que sucedió en Estados Unidos en este sentido? Thank you, Carlos, and I'm delighted. Muchas gracias, Carlos. Para mí es un gusto estar aquí. Me siento intimidado por este distinguido panel que tenemos. Bien, creo que la perspectiva de los Estados Unidos es una que
demuestra tanto las fortalezas y las debilidades de nuestro sistema. Las fortalezas, irónicamente, como ya lo sabe Carlos, por el curso que enseñamos juntos, yo me preocupaba mucho por la centralización del sistema que tenemos allá, y cuando el gobierno federal toma decisiones, dependen de los estados y de los departamentos de salud, casi 3,000 de salud a nivel local para poder hacer una política consistente. Y no hay una manera de garantizarlo, pero creo que, como ustedes saben, empezó la pandemia y empezó el periodo cuando todo en Estados Unidos estaba increíblemente polarizado políticamente. Teníamos un presidente que esto lo volvió un juego de pelota político, y esto significó que retrasamos y rechazamos una respuesta correcta, pero también significó, como estábamos tan descentralizados, que había espacios donde teníamos a funcionarios estatales donde sí podían encargarse de la tarea y podían invocar medidas correctas de salud pública. El gobierno federal no estaba dirigiendo en esas actividades, y vimos y podemos ver en los números el precio que pagamos. Pero el legado de todo esto es una polarización increíble de la salud pública. Los funcionarios de salud pública ordenaron que se utilizaran los cubrebocas. A veces estos mandatos fueron combatidos por los funcionarios políticos, y estamos viendo en más estados de todo el país los esfuerzos de las legislaturas estatales para reducir el poder de las autoridades para poder imponer medidas razonables para el cuidado de la salud que se tienen que tener en una epidemia o en una pandemia. Entonces se tiene que hacer mucho trabajo de reconstrucción. Una de las cosas que sí quisiera agregar y que pienso que también es importante para el contexto de los Estados Unidos es lo siguiente. Nosotros empezamos con un sistema relativamente débil de salud pública, porque el pensamiento del financiamiento de la salud pública tenía que crecer en medio de la crisis, pero luego, cuando pasan las crisis, los líderes políticos empiezan a perder el interés y no sostienen, no mantienen la capacidad de inversión. Después de esta pandemia, y en particular con una nueva administración, hay un compromiso de reconstruir y encontrar una manera de sostener, de mantener la capacidad de inversión. Pero lo más importante que surge de esta pandemia es el entendimiento tan profundo de las desigualdades subyacentes de la sociedad estadounidense. Y esto se vio viendo a los afectados por la pandemia. Y pienso, esta es mi opinión, mi interpretación personal, pienso que una de las razones por las que no había interés es porque una vez que se tenían los datos de quienes se estaban enfermando, no eran personas que eran parte de su base política, y por eso perdió el interés, y esto contribuyó a la división. Y esta fue una llamada de atención para la sociedad de los Estados Unidos para poderlo abordar de manera mejor, incluyendo cómo se dan los servicios de atención médica, porque estaba abrumado el sistema por la pandemia, y estaba abrumado en una parte porque había muchas personas que trabajan y viven en condiciones que las ponían en mucho más riesgo, y por las dificultades con los determinantes sociales básicos de la salud, como la atención de los niños, como el transporte, por ejemplo, como condiciones más seguras de vivienda, y hasta los sistemas de la fuerza de trabajo en el sector médico. Todo estaba afectado por la pandemia, y esto, al final del día, es lo que nos está uniendo a los sectores para poder tratar de reconstruir y tener una noción muy diferente de qué es lo que debe estar incluido en la salud pública y cómo solucionar estos problemas. Muchas gracias, doctor Ley, súper interesante. Entonces, podríamos nosotros pensar de que, ok, todo esto pasó con los sistemas, con los decisores, pero ¿qué pasa con nuestros profesionales? Es decir, ¿eran adecuados para el propósito nuestros profesionales de salud pública y la organización, financiación, el marco legal de nuestras instituciones? ¿Qué puede decirnos eso sobre la situación de la cobertura eficaz de los servicios que podemos, de servicios de salud pública que deberíamos de haber podido ofrecer? No sé, doctora Mackenzie, si nos puede iniciar ahí. Me gustaría también escuchar sobre el marco legal que nosotros tenemos
para ofrecer esto de parte del ministro Cosío. Great. Well, thank you. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Y gracias, doctor Rivera, por su invitación. Me encanta estar aquí y agradezco también en particular al doctor López por estar ahí y por estar gestionando el trabajo de esta pandemia. Gracias. En primer lugar, les tengo que decir que estoy de acuerdo con todo lo dicho. Tomaron mi mensaje de apertura, ¿verdad? Creo que todos los puntos que ya se dijeron son exactamente lo que yo iba a decir. Y fue una falta de liderazgo lo que sucedió en Estados Unidos. Creo que yo también diría lo siguiente. Usted dijo que ya hablamos de las desventajas de tener un sistema descentralizado. Había huecos y hubo algunas ciudades, condados, estados que hicieron muy buen trabajo. Eso fue lo que permitió tener este buen trabajo, pero también generó mucha confusión en el diálogo. La gente recibía información confusa y que todo esto fue en detrimento de la salud pública y en detrimento de la ciencia. Y esto empezó a nivel nacional, no hay duda alguna, pero dadas las diferencias en cómo a nivel global y estatal lo manejaron, fueron enfoques muy diferentes en las diferentes jurisdicciones. Aún dentro de los estados había condados que no estaban haciendo lo mismo, todos, a pesar de los estados pequeños, por ejemplo. Este creo que es un problema y el liderazgo, para mí esa sería la razón número uno, el liderazgo, la razón del gran desafío que tuvimos y la polarización de la pandemia y la respuesta a la pandemia. Y nada más agregaría yo algo, y usted lo mencionó, los determinantes sociales. Creo que la pandemia sí afectó a los Estados Unidos y a muchos otros países en una época cuando teníamos una muy mala salud. Si vemos los Estados Unidos, por ejemplo, somos un país, es un país rico, pero los indicadores de salud no son buenos y hemos gastado nada más 3% en prevención en el sector salud y ya lo mencionó Jeff, pero estamos viendo las consecuencias justamente de eso y estamos viendo las consecuencias en términos de desigualdades y que la gente se está enfermando fuerte porque no estábamos bien. Y creo que podemos tener, y me encantaría platicar todavía mucho más sobre la importancia de poder atender la solución en el contexto social. Es importantísimo cuando pensamos en la salud pública y cuál es la salud pública profesional y llevarla a los diferentes lugares. Aunque no estoy segura si contesté tu pregunta, Carlos. No, perfectamente orientado, porque ese es el problema que yo quería abordar en esta pregunta, ¿no? Evidentemente había problemas institucionales, había problemas de financiación, qué bueno que lo mencionas. Lo único que me queda la duda es, nosotros como profesionales de salud pública, y estamos hablando de escuelas de salud pública que están formadas profesionales, realmente estábamos formados, estábamos adecuados para el propósito. Más una nota más sobre los profesionales en específico. I would say, yes. Yo diría que sí, ¿no? Obviamente. Creo que hemos hecho buen trabajo en la preparación de los profesionales de la salud, pero tenemos que repensar en cómo los estamos preparando. Tenemos que pensar en que tenemos que hablar más sobre los determinantes sociales y educar, preparar a nuestros estudiantes de la salud pública sobre los determinantes sociales de la salud, cómo abordarlos, cómo verlos. Es importantísimo y de igual importancia o más importante, y esto se demostró, se vio en la pandemia, es que creo que no estamos preparados en términos de tomar un enfoque de sistemas, incorporar a los diferentes sectores
más allá de la salud pública, conjuntarlos a todos sobre traerlos a una misma mesa, desarrollar colaboración fuera de las fronteras, límites, y también necesitan habilidades prácticas. La comunicación, esto es lo que yo pondría en primerísimo lugar. Tenemos que hacer mejor trabajo de comunicar el valor de la salud pública y el retorno de la inversión en la salud pública. Y lo que necesitamos en Estados Unidos, porque es donde tenemos un problema, es desarrollar la voluntad política para cambiar las cosas. Y como dijo Jeff, con la administración actual, está dirigiéndose más en esta dirección, pero creo que todavía tenemos mucho por hacer para desarrollar la voluntad política, para invertir en esta infraestructura de salud pública e invertir no nada más en este momento, sino también para cuando haya pandemias, para cuando se detenga también la pantalla, tenemos que la pandemia, seguir invirtiendo en la salud pública y desarrollar la voluntad política. Esto es de suma importancia y para poderlo hacer, una de las cosas que tenemos que hacer es capacitar a los profesionales de salud pública precisamente a que se comuniquen de tal manera que sea entendible y que no nada más para el público en general, sino también para los hacedores de políticas, porque sin el respaldo del público, no vamos a poder avanzar mucho. Entonces, tenemos que hacer mejor trabajo de comunicar un mensaje convincente, claro, en todos los niveles diferentes. Y creo que es justamente donde no hemos tenido mucho éxito, donde ha sido la deficiencia. Creo que no lo hemos hecho. Estamos empezando a enfatizar más las habilidades prácticas de la comunicación, de la defensoría, cómo defender ciertas políticas, el trabajo de advocacy. Y creo que tenemos que hacer un mejor trabajo y lo vamos a hacer. Y quisiera yo agregar una cosa, porque estoy completamente de acuerdo en lo que dijo Ellen. Yo he estado haciendo trabajo buscando las respuestas dentro de comunidades similares. Por ejemplo, he visto lo que sucedió y la capacidad que tuvieron los líderes políticos, y pienso yo que la comunicación es algo sumamente importante porque es comunicación con el público y con los tomadores de decisiones. Pero creo que tampoco hacemos, yo creo que donde no hemos hecho tan buen trabajo es enseñar a los estudiantes a conformar coaliciones y establecer relaciones con los líderes políticos, con todos los sectores, con las comunidades de negocio, con las educativas, para que en medio de una crisis no nos empecemos a presentar, ¿verdad? Porque esto les dificulta el trabajo, sino que también significa tener las relaciones y el apoyo político, ya tenerlo cuando tenemos que hacer recomendaciones para hacer cosas sumamente difíciles. Y sin Creo que no hacemos buen trabajo de enseñar a los estudiantes de construir estas relaciones fuera de nuestro mundo pequeño, de tal manera que estén ahí para apoyarnos y también para informarnos sobre qué es lo que en realidad está sucediendo a nivel comunidad. Sí, estoy completamente de acuerdo también. Sí, quisiera saber la opinión sobre el marco legal del ministro Cosío, pero antes de eso, dado que estamos hablando de las personas, de los profesionales, doctora López Arellano, ¿qué nos puede agregar en este sentido? Bueno, aquí yo lo que señalaría es que efectivamente de las cosas que se han mencionado, encontramos un sistema de salud en general y sobre todo el área de salud pública, pues desvalorizado, desfinanciado. En el caso de México es sumamente fragmentado, no solamente en términos de instituciones, sino también una fragmentación, atomización programática, que a partir de que llegamos al gobierno con una, que tiene la fortuna la Ciudad de México, una constitución de avanzada, una constitución política de avanzada y un programa de gobierno que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum de una ciudad innovadora y de derechos, empezamos a tratar de corregir estas desbalances, estas heterogeneidades, y una muy importante que encontramos fueron plantillas de personal totalmente desequilibradas, con una carencia muy importante de especialistas,
con una falta de formación, sobre todo en las generaciones más recientes, de formación en actividades comunitarias, actividades de trabajo territorial, de estas habilidades que señalan de comunicación, de interlocución diversa con distintos actores. Entonces empezamos a trabajar en este modelo que nosotros llamamos modelo de salud en tu vida, con base en atención primaria a la salud integral. Y todo 2019 empezamos a avanzar en eso con la perspectiva también de incidencia en los determinantes sociales. Claro, ahí salud coadyuvando y más una tarea de otros espacios, de vivienda, de empleo, de espacio público, de entorno saludable, de movilidad. Pero uno de los cuellos de botella más severos efectivamente fue el recurso humano, el talento humano, que por un lado teníamos formación insuficiente, por otro lado una desvalorización que creo que la pandemia, entre los desafíos que colocó, y esto es muy importante reconocerlo, volvió a posicionar la importancia de los trabajadores de la salud, ¿sí? Su vital función, porque estaban desvalorizados, maltratados, mal pagados, que algunas de estas cosas hemos tratado de remontar. Pero esta situación estructural, la pandemia nos encuentra todavía sin poderla corregir y es de los cuellos de botella más severos. Por ejemplo, la contratación. Teníamos recursos para la contratación masiva de especialistas y no tuvimos posibilidades de contratarlos porque no existen suficientes en el país y en la ciudad. Entonces tuvimos que hacer organización en cascada, una serie de estrategias de emergencia, pero ahí es una tarea que estamos enfrentando para transformar de manera a mediano plazo, de manera estructural, como país y como ciudad. Ahí dejaría anotado, doctora López Arellano, una pregunta sobre la contratación, sí, de especialistas médicos, pero ¿qué pasó con la contratación de especialistas en salud pública? Pero bueno, eso me gustaría que lo platicáramos más adelante. Sobre el marco legal, José Ramón Cosío, por favor. Cómo no, muchas gracias por la invitación. Voy directamente al punto. Miren, yo creo que tenemos y tenemos una buena estructura constitucional. Por un lado, un derecho a la protección a la salud. Por otro lado, una definición muy clara de las competencias de la Federación como autoridad sanitaria general. Y por otro lado, la posibilidad de utilizar dos herramientas muy poderosas, que es el Consejo de Salubridad General de la República y al propio secretario de Salud, para introducir todas las medidas para hacer frente a lo que en el texto de la Constitución de 17 se llaman enfermedades exóticas, pero uno entiende que son semejantes a la que tenemos con SARS-CoV-2. Me parece que esa estructura, con toda franqueza, fue muy mal aprovechada. Me parece, por una parte, que no se entendió cuáles eran las potencialidades, las capacidades que tenía el Consejo de Salubridad y que tenía la propia Secretaría de Salud. Y me parece que empezamos a encontrar un conjunto de decisiones poco erráticas. En el 23 de marzo se declaró que COVID-19 era una enfermedad grave de atención prioritaria. Posteriormente, el 30 de marzo, se generó la idea de que era una emergencia, que teníamos una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, y a partir de ahí se generaron acciones extraordinarias de salud por parte de la Federación. Desde mi punto de vista, el sistema federal mexicano le asigna la competencia general en materia de salubridad, insisto, al Consejo de Salubridad y a la Secretaría. Por razones que yo desconozco, el Consejo de Salubridad participó muy poco, se encontró que tenía un defecto en su integración y por ello se trajo a otros secretarios de Estado que en principio no estaban contemplados. Esto desde luego no es un efecto de ahora, creo que ya llevamos muchos años en donde el Consejo ha sido muy disminuido, se le tiene en una posición francamente subordinada cuando debiera tener potencialidades, y me parece que la Federación nunca se hizo cargo integralmente del tema sanitario. Entonces, teniendo algunas herramientas, no todas desde luego, pero sí algunas herramientas importantes para combatir el fenómeno o para enfrentar el fenómeno, no lo hizo. Y esto propició que las entidades federativas
y los municipios empezaran a tomar un conjunto de acciones aisladas, toques de queda, restricciones, unos autorizaban unos espectáculos, otros no. En fin, me parece que al no comprenderse bien el fenómeno desde un punto de vista científico, desde un punto de vista de salud pública, se representó mal el fenómeno y se empiezan a tomar medidas sumamente aisladas. Creo también que el problema que padecieron muchas entidades federativas, y entre ellas aquí la Ciudad de México, que decía la doctora López Arellano, y coincido en este punto con ella, creo que al no haber esa acción federal, pues cada quien empezó a hacer lo mejor que podía con los elementos normativos que tenía a la mano. Y esto, desde luego, impidió esa acción unificada. Entonces, ¿qué es lo que veo? Que teníamos algunas herramientas jurídicas muy poderosas que pudieron haber sido utilizados de mucho mejor manera, y estas herramientas desafortunadamente no se utilizaron. Dos, me parece que para el futuro sí hay que dar una revisada a qué es lo que puede hacerse como consecuencia de la enfermedad grave de atención prioritaria, que desde luego permite la acción extraordinaria en materia de salud pública. Tres, me parece que hay que reformular, que hay que darle otra vez la entidad que tiene el Consejo de Salubridad General de la República, no este órgano consultivo que se ha ido deslavando desafortunadamente. Y cuatro, también hay otros órganos que debieran estar participando, como el Consejo Nacional de Vacunación, que no ha sido convocado, que no tiene una posibilidad. Entonces, me parece que la experiencia, más allá de los problemas que tenemos hoy en el momento presente, sí nos debiera servir para hacer una reformulación de varios de los preceptos jurídicos y generar una situación más ordenada en este caso. Pero lo primero que sí puedo decir es que creo que se desaprovecharon herramientas jurídicas muy valiosas y muy potentes para generar una acción mucho más unitaria, mucho más seria, mucho más dirigida para tratar de paliar los efectos en estas condiciones. Está muy activo las preguntas y respuestas en el chat, está difícil de darle seguimiento. Quiero mencionar una cosa, doctora López Arellano dice, aquí hay una mención del doctor Mancha, vale la pena destacar que la Ciudad de México rebasó el nivel federal en cuanto a la estrategia al abordaje de la pandemia, y eso concuerda con lo que está diciendo José Ramón Cosío, y hay también una observación para los panelistas de qué manera estudiantes y profesionales de salud pueden ser capaces de recuperar el conocimiento y la participación de las comunidades desde la perspectiva de derecho a la salud y de la ciudadanía de la salud. Yo creo que hay muchísimas observaciones, pero estas dos quiero destacarlas inmediatamente. Yo creo que está sumamente interesante esta discusión, pero yo creo que nos tenemos que ir pensando en ver hacia adelante. Ya nos platicó la doctora López Arellano cosas que están haciendo. Jeff Levy nos dice con entusiasmo de que ve cosas positivas. Ligado a todo lo que se ha dicho, ahorita pensemos en innovaciones. Ok, si queremos, ¿qué quisiéramos? Vamos a visionar, vamos a imaginarnos el futuro. ¿Qué es lo que quisiéramos para tener en el centro estas capacidades de salud pública, en el centro del sistema, estas capacidades que realmente generen el beneficio que tienen que hacer, que se plasmen en las instituciones que deben, como mencionó ahorita algunas, el doctor José Ramón Cosío, que por cierto, José Ramón, me preocupan mucho algunas que también se debilitaron, como es la Agencia Regulatoria Mexicana, ¿no? La COFEPRIS, que se centralizó y ya está con problemas de ejecución importantes. Pero bueno, sí me gustaría pensar en estas cuestiones de innovación al futuro, hacia dónde podemos ir llevando esto, y especialmente preocupado de que la doctora Mackenzie se nos vaya a ir. Ellen, por favor, si puedes ser la primera en abordar este tema. So dreaming big, I think, soñando en grande, y de hecho ya mencioné algunos de estos puntos, pero creo que
reimaginar qué es lo que queremos decir con la salud pública y qué es lo que hacemos como profesionales en la salud pública. Tenemos que darle más atención a los determinantes sociales, a los aspectos sociales, a las causas más importantes de la salud y de la enfermedad, mucho más que lo que se ha hecho en el pasado. Me encontró a Sandra Glea, que ella dice que la salud pues, debe ser para las estructuras que nos generen poblaciones saludables. Ahí lo tenemos todo. En la salud pública no necesariamente a veces pensamos en esos términos y tampoco capacitamos en esos términos, pero creo que es justamente donde necesitamos empezar más que antes y tenemos que trabajar con nuestros colegas en las profesiones de atención a la salud para poder abordar los determinantes sociales en el sistema de la atención médica, dando una mejor atención primaria y tener mejor captación, captura de datos en los determinantes sociales. Lo que pueden lograr, por ejemplo, los expedientes electrónicos. Ahí estamos capturando los diferentes factores que predicen la salud. Y debería yo decir más bien, deben predecir la salud, aunque ahorita predicen la enfermedad. Los determinantes sociales, con la excepción de algunos lugares, a veces nos faltan esta información del ámbito social. Ya hablé del liderazgo, de la voluntad política y también tenemos que saber, estamos hablando de que estamos en los sistemas de este siglo, del siglo XXI, pero en primer lugar tenemos que repensar de qué se trata la salud pública, qué es lo que necesitamos hacer. Y creo que tener sistemas de datos modernos, esto también tiene que ser la prioridad cuando pensamos en todas las herramientas tan increíbles con las que contamos con respecto a la inteligencia artificial, la ciencia de los datos. Nosotros en la salud pública, con algunas excepciones, no hemos aplicado estas herramientas avanzadas en la salud pública. Y en Estados Unidos, escuchar esta conversación me sorprende, ¿verdad? Porque en México, en Estados Unidos, oh, todos tenemos desafíos parecidos para responder a la pandemia. El sistema de vigilancia, aquí tenemos a la Johns Hopkins, ¿verdad? Que es, con un postdoctorado de esa universidad, eh, hablando de del desarrollo de un sistema para el reporte y el conteo de los números de decesos de manera regular. La gente no hablaba de los centros para las enfermedades cuando estaban haciendo referencia, hablando de la Universidad Johns Hopkins. Es una maravilla para la Johns Hopkins, pero no debería ser así. Estamos atrasados en términos del uso de los sistemas de datos y esta es la prioridad número uno. Y la fuerza laboral. No tenemos una fuerza laboral adecuada. No sería maravilloso. A, a ver, tenemos, ahorita veamos a todos los que tenemos que emplear, pero tenemos a muchos trabajadores comunitarios y no estábamos listos, no estaban listos en términos de capacidad. Entonces pienso que Jeff ahora quiere comentar, ¿verdad? Estoy de acuerdo al 100% con todo lo que acaba de decir Ellen y además voy a decir que tenemos oportunidades maravillosas. La legislación, en lo que va a ser el presidente Biden, 7.6 millones miles de millones de dólares para reconstruir la salud pública. Y esto se está definiendo como uno de los roles tradicionales que vamos a ver en un departamento a nivel gubernamental, pero también servicios sociales, el apoyo a los trabajadores, el personal médico. Entonces existe una oportunidad ahí y el desafío, remitiéndonos a lo que ya dijimos, es mantener el interés. Esta es una inversión de una sola ocasión, pero luego el Congreso, el presidente van a seguir apoyando estas posiciones nuevas que se están creando conforme pasa el tiempo. Y estoy completamente de acuerdo en el problema de los datos, el tema de los datos
¿Y cómo cómo es posible que otros sectores estén tan avanzados en el uso de los datos? Nosotros tenemos que tener una campaña en tiempo real de la situación. Esto es algo devastador. Y además yo agregaría una cosa más al listado de las cosas en las que tenemos que pensar cuando reimaginamos nuestro sistema. Y voy a ser honesto, esto fue la razón por la que yo me incorporé al sector público de la salud pública. En 1980 yo empecé como activista en la comunidad LGBT en torno al VIH y la lección para mí, en el caso del VIH, fue que para tener éxito, para solucionar cualquier desafío, es que se necesita depender de la ciencia, pero la ciencia también tiene que estar informada por aquellos que están siendo afectados por un problema o por las comunidades que se ven afectadas por ese problema. Y nosotros necesitamos hacer, y creo que nuestras soluciones en torno a la COVID probablemente hubieran sido mejores y ciertamente más dirigidas si hubiéramos incluido en nuestro proceso de toma de decisiones no consultas después de los hechos o haber dicho, miren, tenemos este nuevo fondo para poder irnos a esta población y vamos a hablar con ellos y ver qué es lo que necesitan, sino que están ahí inmersos en en las sesiones de tomas de decisiones, en los procesos de implementación de las decisiones. Esto va a ser un efecto transformador y además no nada más vamos a necesitar los sistemas de datos, sino que las comunidades son las que nos van a decir qué es lo que es importante para ellos y así podemos enmarcar mejor las respuestas. Y si me gustaría agregar a eso, Carlos, lo siguiente. Pienso que también necesitamos incluir a las personas, a las escuelas de salud pública. Tenemos que ampliar a todos los que participan como estudiantes de salud pública, bases más diversas y a los estudiantes que no vengan de la policía, ni de la seguridad pública, ni de la educación, ni autoridades de vivienda, sino que simple y sencillamente tenemos que ampliar nuestra capacitación a todos los profesionales e integrar esta capacitaciones a los diferentes sectores, en los diferentes sectores de los profesionales. Sí, por supuesto que también se les debe incluir. Exactamente, están ustedes abordando una pregunta que yo quería leerles del doctor Celso Ramos, que dice que la epidemia de COVID en México nos ha traído retos y oportunidades a partir de esta situación. ¿Cuál debe ser el papel de la Escuela de Salud Pública de México en la investigación epidemiológica, la formación y preparación de recursos humanos para enfrentar las crisis sanitarias y adecuar los programas educativos y la comunicación de la ciencia hacia la sociedad? Así que ya comenzaron a abundar sobre esos temas. No sé, doctora López Arellano, doctor José, me gustaría tener su contribución en este tema. Sí, bueno, yo comentar un poco sobre esta perspectiva de los desafíos que nos coloca la pandemia. A esta situación de emergencia, esta situación extraordinaria, no es posible abordarla como siempre. Y ahí yo creo que hay muchos de los comités, de los instrumentos jurídicos, de estos espacios que hubieran podido tener un papel dinamizador, mantuvieron la lógica de consultoría, la lógica pausada, la lógica de espacios donde confluyen muchos actores y se pueden definir acciones, pero con mucha lentitud respecto a la velocidad que requería la respuesta a la pandemia. En el caso de la Ciudad de México, yo señalo, porque además también se comentó anteriormente, el liderazgo fue crucial. Y aquí la dimensión ético-política del derecho a la salud, de su protección y de la dimensión metropolitana y de reconocer que es una ciudad compleja, heterogénea, donde hay enormes desigualdades y pobrezas diversas. O sea, pensar eso como digamos, la dinámica estructural sobre la que había que responder muy rápido, permitió que se hicieran algo que se mencionó que es fundamental, coaliciones, funcionar como un sistema unificado de salud, que fue otro de los desafíos. También conformar un espacio que está por fuera de la Secretaría de Salud, pero debemos tener un espacio de desarrollo semejante. Es una institución de innovación tecnológica que se formó con este gobierno. Es la Agencia Digital de Innovación Pública, que fue
una potencia en términos de esto que también se señala para la vigilancia epidemiológica de plataforma, para hacer la articulación con los territorios e incluir geolocalización, sistemas de identificación temprana vía QR, mensajes de texto, SMS que permitía monitoreo, telemedicina, o sea, todos estos espacios de innovación tecnológica que en muchas otras áreas ya son, forman parte de lo cotidiano. En salud no lo teníamos y en la Ciudad de México pudo ser incorporado de manera rápida porque existía esta agencia y porque además había un trabajo, hay un trabajo coordinado intersecretarial, intersectorial. Y entonces los desafíos que nos plantea hacia adelante es, bueno, recuperar la centralidad de la salud colectiva, desde luego, y la dimensión compleja de esta mirada que tiene que ver con los determinantes sociales de la salud y con el sistema médico sanitario, pero en toda su plenitud, no nada más la acción clínica hospitalaria, sino toda la potencia que tiene el trabajo territorial ambulatorio, por ejemplo, o de promotores de salud. Otro de los desafíos es esta información en tiempo real. Creo que hemos hecho muchos esfuerzos y en la ciudad hemos conseguido un monitoreo al día, pero ha sido un trabajo no de salud, sino de todas las entidades y ha sido un trabajo que no ha estado exento de dificultades, de fricciones y también de desencuentros. Entonces, esto es importante. Y ya nada más cierro con el comentario sobre el talento en salud. Cuando me refería a especialistas, no es solo especialistas clínicos que van a los hospitales, sino también, o sea, la carencia de epidemiólogos, de médicos comunitarios, de personal que esté avesado en la promoción de la salud, es una carencia notable. Tenemos los mejores cuadros que tenemos, se formaron en los 80s este programa general, ¿no? Que inició en Coplamar y que luego se generalizó como un modelo de atención a población marginada en grandes urbes. Entonces, tenemos que renovar eso con la mirada de la parte tecnológica, que además nos facilita a través de muchos instrumentos, pero con los pies en la tierra del territorio, de las desigualdades sociales, de las inequidades en salud que tenemos que remontar en nuestra tarea de garantizar el derecho a la salud y su protección. Yo sé que la doctora Ellen Mackenzie se va a tener que ir, entonces, José Ramón, si me permites, ella se va a tener que ir ahorita. Si, las palabras que quieras. Thanks. Yeah, I need to, and I apologize. I really do. And Gracias, me disculpo y me disculpo y me hubiera encantado quedarme. Nada más quisiera yo decir un par de palabras. Estoy llena de esperanza. Tengo la esperanza de que sí podemos hacer un mejor trabajo y lo vamos a hacer. Sí, tan solo nos quedamos con el mensaje de la importancia de reimaginar la salud pública y sostener la inversión, mantener la inversión en la infraestructura de la salud pública. Y tengo esperanza porque hoy más que antes la gente está hablando de la salud pública, del método, del enfoque de la salud pública. La gente está empezando a entender, a saber que en mi bienestar es mi salud, depende de la gente de mi alrededor, que es una comunidad, es una perspectiva poblacional. Eso es, todas son buenas noticias. Y nada más me gustaría terminar regresando a un comentario de la doctora López. Como, no se había valorado bien a los profesionales de la salud pública y tenemos una crisis dentro de una crisis, ¿verdad? Con respecto a los trabajadores de primera línea de la salud pública y tenemos que darnos el tiempo para reconstruir la confianza del público en el sector de la salud pública a nivel nacional, pero todavía más importante a nivel local y a nivel estatal. No hace mucho tiempo colaboramos con diferentes organizaciones para poder desarrollar un llamado a la acción que simple y sencillamente dijo, necesitamos detener el acoso contra la fuerza médica, que es algo real. Y porque muchas personas decidieron abandonar la profesión.
y es inconcebible, y además tenemos que redoblar los esfuerzos y revitalizar a las agencias de salud pública. Y estamos tratando, si ustedes googlean I Stand with Public Health, pueden ustedes ver mi fondo, I Stand with Public Health, y este llamado para la acción. Si todos pudieran respaldar este llamado a la acción, juntos podríamos hacer la diferencia. Y me disculpo por tenerme que ausentar. No, Um, muchas but- gracias, Ellen. Sure. Una aclaración a la audiencia, fue mi error por no coordinar bien los cambios de No. horarios de verano. Así que muchas gracias, Ellen, por toda tu participación y todas tus ideas. Doctor José Ramón Cosío, ahora sí, por favor. Gracias. A ver, yo creo que esta parte de retos a las que todos se han referido tiene para mí, thank you, bye, bye. Tiene para mí un problema muy importante. ¿Por qué? Porque las personas hablan todo el tiempo de la política pública, y la política pública, y la política pública, y eso está muy bien, pero me parece que en muchas ocasiones se olvida que la política pública tiene que hacerse norma jurídica, y tiene que hacerse buena norma jurídica. ¿Por qué? Porque esa política pública, cualquiera que sea su contenido, pensemos ahora en el caso de COVID, es una política que va a afectar derechos, es una política que va a ser intrusiva en la vida de las personas, como no puede ser de otra manera, es una política que tienen que realizar las autoridades y tiene que estar bien hecha jurídicamente para que no sea impugnada mediante amparos, recursos o algunas otras formas jurídicas. Entonces, hablar solo de la política pública me parece que es el arranque y es el inicio, pero eso tiene que ser llevado, insisto, a normas jurídicas adecuadas. ¿Dónde veo yo que hay varios problemas muy importantes? Primero, me parece que el Consejo de Salubridad General, desde la ley del 83, es un órgano muy reducido. No tiene competencias importantes conforme lo prevé el artículo 73, fracción 16 de la Constitución. Es un órgano que tiene que ver con cuadro básico de medicamentos, está mal integrado, es un órgano que no tiene la fuerza. Entonces, una primera cuestión que me parece a mí central es darnos cuenta que tenemos un órgano que casi ningún país tiene, que estableció el doctor Rodríguez en el Constituyente 17 y que es extraordinariamente importante y útil para poder hacer frente a esta cuestión. Segundo, me parece que la Ley General de Salud, y no podríamos haberle exigido al doctor Soberón y con los que colaboraron con él, que en ese momento tuviera una prefiguración de todo esto, es una ley importante, pero no es una ley, me parece, que tenga clara la globalidad y las condiciones actuales de la salud en el mundo. La acción extraordinaria de salud que se da ahí está bien, pero podría estar mucho mejor, ser más potente. Tercero, la Ley General de Salud tiene cinco reglamentos. El reglamento que se refiere a las acciones sanitarias sigue siendo un reglamento pobre en este caso. Y después me parece que no hay los protocolos para capacitar a las personas. Por ejemplo, no tenemos, y sé que es un tema debatido, no tenemos un protocolo unificado de triaje que nos determine cuáles son estas posibilidades. Dos, tampoco tenemos un protocolo de qué cosa puede hacer qué autoridad frente a qué problemas. ¿Quién cierra los puertos? ¿Quién cierra los aeropuertos? ¿Quién restringe el tránsito de personas? Etcétera, etcétera. No lo tenemos. Y algo que también me parece que es de una enorme oportunidad, y lo decía también, bueno, lo han dicho todos, es que tampoco tenemos personas entrenadas para llevar a cabo las acciones que la ley, los reglamentos o los protocolos establecen. Me parece que en muchas ocasiones nos quedamos con la idea un poco mágica que la mera descripción o el mero establecimiento de la política pública es suficiente, sin darnos cuenta que si no pasa por derecho, las autoridades no pueden hacer lo que dicen que van a hacer. Y dos, que esas personas que tienen competencias otorgadas por las normas jurídicas tienen que tener competencias técnicas y capacidades para poder hacer lo que las normas jurídicas les ordenan, porque no es simple, y ustedes lo han dicho ya varias veces, en términos de salud pública, que por salir algo en el diario oficial o en la Gaceta Oficial, en el periódico oficial que sea, la gente no adquiere competencias. Entonces, sí me parece que ahora que estamos en esta gran discusión, una ventana de oportunidad es
reformular de manera rigurosa, de manera técnica, el orden jurídico, como lo he dicho. Desde el punto de vista de lo que yo he estado analizando el fenómeno, me parece que hay una cantidad enorme de huecos que en buena medida explican algunos de los problemas, ya no simplemente biológicos, sino los problemas sociales que estamos enfrentando por esta falta de disposiciones, por esta falta de desarrollos normativos inferiores a la ley, por esta falta de capacidades de las personas que tendrían que estar haciendo cosas. Y otra cuestión para terminar, que también me ha parecido muy compleja, es esta, y lo dijeron al comienzo, esta disputa por la información. Yo, con toda franqueza, no sé muy bien de qué se alimentan las contabilidades diarias. ¿Quién manda, quién no manda? ¿Por qué hay desfases? ¿Por qué se dice que debíamos de multiplicar por un factor de 2.6, 2.4, 2.5? Es decir, creo que también esta idea de politizar en alguna medida las contabilidades es una idea extraordinariamente peligrosa. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no es que estemos a ciegas, pero sí no estamos teniendo, no están teniendo las autoridades ni los particulares toda la información relativa a estos efectos. Desafortunadamente, porque no debía haber sido así, creo que muchas de estas cosas se van a corregir cuando empiecen dentro de unos meses los juicios de responsabilidad que se van a establecer por deficiencias en las atenciones, por falta de insumos. Es decir, viene, me parece que un proceso posterior en donde esas decisiones judiciales que se van a ir dando respecto a responsabilidades concretas van a ser un correctivo. Pero más allá de esos correctivos individuales o muy particularizados, sí creo que hay que pensar la arquitectura de la salud pública nacional de una forma mucho más amplia, de una forma mucho más inteligente, y no simplemente estar acomodando a lo que van apareciendo como fenómenos históricos, cuidados paliativos, etcétera, que es como se ha ido llenando la Ley General de Salud, y me parece que ha perdido un sentido de unidad. Entonces, creo que la oportunidad efectivamente es muy grande desde el punto de vista jurídico como una forma de realización de las políticas públicas. Gracias. Esto que acabas de mencionar realmente es notable y es muy fuerte lo que acabas de mencionar, porque realmente sí te estás yendo a un componente central, que es el cuerpo de esta disposición jurídica que tiene que manifestar todas nuestras intenciones políticas, y que estás identificando que, por lo menos el mensaje que nos das es de una severa deficiencia y una grandísima oportunidad. Yo creo que así conviene verlo. Déjeme leer un par de cosas que pone María de la Luz Zacarías Álvarez, que realmente me gustan mucho. Una dice: opino que la principal es trabajar al 1000%, así que no al 100%, Jeff ni Oliva, sino al 1000% en la prevención y promoción de la salud desde la atención primaria. Así no lo dice, y nos dice después: el promotor de salud debe de haber mínimo uno por consultorio, y ser un profesional de la salud. Entonces, obviamente con el sesgo que tengo por promoción de la salud, pues es algo que yo creo que es muy interesante que lo haya dicho. Hay varios comentarios sobre el tema de información, José Ramón, que nos están haciendo, y cómo es que se está manejando y cómo es que se está interpretando y comunicando esto. Y yo creo que esto es bien importante en lo que está en las preguntas y respuestas. Déjenme seguir avanzando un poquito sobre esto de las innovaciones y lo que tenemos enfrente. La verdad es que nunca en la historia de la humanidad y la salud pública la generación y difusión del conocimiento fueron mayores que en esta pandemia. Yo creo que, es decir, realmente perseguir el conocimiento y pues, estar al día es todo un reto. Es realmente complejo. Y si uno, como yo, que estoy en la vida académica, nos cuesta trabajo, pues yo quiero ver a la doctora Oliva López Arellano, que está al frente de batalla, tratar de enfrentar esto. Sin embargo, para hacer esto realidad en los servicios locales, que es donde importa, y para la toma de decisiones, se enfrentó a enormes dificultades de cognición y de traducción efectiva.
nuestros profesionales de la salud pública tuvieron un papel clave en esto, en el ámbito académico, en la formación de políticas, en las acciones de orientación regulatoria y de protección a la salud, en la prestación de servicios. ¿Qué hemos aprendido de esto? De lo que sí pudimos hacer y de lo que no pudimos hacer para esas innovaciones que tenemos que ver en nuestras capacidades futuras como profesionales de la salud pública. No sé, Jeff, sí que te doy el chance que inicies para que la doctora Oliva López Arellano pueda abordarla, digerir un poquito la pregunta. Creo que en los Estados Unidos hablamos ya de esto anteriormente, la falta de datos y la falta de información en tiempo real. Y creo que una de las razones por las que probablemente vamos a ver en los Estados Unidos un cambio dramático en nuestra inversión en los sistemas de datos de la salud pública es por el nivel de frustración que tuvieron no la gente de las políticas públicas, sino los hacedores, porque no podían contestar preguntas muy razonables. Las preguntas que estaba sucediendo con la pandemia, y esto fue porque los hacedores de política eh, no sabían qué era lo que la respuesta, qué era lo que se necesitaba, y este reconocimiento va a haber este aspecto, va a haber una transformación, y conforme nos vayamos transformando nosotros, el tipo de datos de salud pública que compilemos y la construcción de la capacidad de los datos, qué es lo que vamos a revisar y qué es lo que vamos a compilar es muy importante. Un ejemplo, los Centros para la Prevención y el Control de las Enfermedades tienen lo que se llama el índice de vulnerabilidad social, que no ve las métricas tradicionales de salud pública, sino que ve el ingreso, ve la vivienda, la inseguridad alimentaria, ve todas estas cosas, los niveles de pobreza, y ve todas las cosas que podrían hacer vulnerable a una comunidad, y esto nos lleva al centro, al nivel de seguimiento para el censo en comunidades muy, muy pequeñas donde vamos a poder dirigir las intervenciones. Y lo que estamos empezando a ver en el despliegue, en la implementación, por ejemplo, del programa de vacunación, estamos viendo grandes disparidades sobre quién tiene acceso. Y hay algunos estados que están utilizando este índice de vulnerabilidad social para dirigir sus sistemas de distribución. Y esta es una innovación que se está haciendo ahora sí, al vuelo, estamos como respuesta, pero estos son los tipos de innovaciones de datos que necesitan integrarse en los sistemas de salud pública más grandes para diseñar las respuestas con este tipo de conocimiento en mente, con estos elementos en mente, no nada más vamos a en una conferencia el presidente dijo en lugar de 1 millón de vacunas, ya ahora quiere 2 millones de vacunas, pero tienen que ser 2 millones en los brazos correctos, 2 millones de vacunas en los brazos correctos. Doctora López Arellano. Bueno, sobre esta pregunta es, digamos, compleja la respuesta porque creo que por un lado sí la necesidad de información, pero un componente muy importante es la capacidad de comunicar, de traducir esa información. Porque, y además de traducirla a distintos actores, a distintos públicos, a distintos participantes en la producción de la salud o de la enfermedad y en la contención, en este caso de la pandemia, en el enfrentamiento de la pandemia. Porque, por ejemplo, en Ciudad de México se consiguió, tenemos los indicadores día a día. Todos los días tenemos, y hay el Gabinete de Salud Sectorial Unificado Metropolitano que encabeza la jefa, se reúne todos los días con el conteo de un conjunto de indicadores. Pero esa es una parte para tomar decisiones, para anticipar, pero luego viene la parte de comunicación de riesgos, la parte de comunicación con los distintos públicos, la parte de cómo traducir este diálogo, cómo traducir esta información en un diálogo que le haga sentido a las otras personas. Y aquí de nuevo volvemos a que hay que trabajar en doble vía. Por un lado, no abandonar estas transformaciones estructurales, porque mucha de nuestra población desafortunadamente sigue pensando que cuando le toman la temperatura en un centro comercial le están matando neuronas, cuando la vacunan le están poniendo un chip
para controlarla. Cuando se propone un QR es para monitorear toda su dinámica de vida. O sea, tenemos que hacer un esfuerzo de traducción a distintos grupos, pero también una tarea estructural de educación masiva de las poblaciones, para que sea más la gente que tiene fe, por así decirlo, en un discurso científico, que esté pensando que un discurso religioso o mágico puede resolver la pandemia. Entonces, creo que es algo que es un desafío muy interesante para la salud pública, tener esta claridad. Además, yo, lo que señalaban, efectivamente en este momento tengo que estar respondiendo a muchas, al día a día. Afortunadamente, como les digo, pensé antes, tuve momentos de estar pensando sobre el sistema de salud, sobre las leyes, sobre el derecho, y eso me da cierta fortaleza para que el día a día no se vaya por un lado y sí se conduzca en la lógica de fortalecer un sistema universal de salud, de la gratuidad, del fortalecimiento de las leyes, efectivamente, como la condensación de un pacto por la salud, etcétera, ¿no? Entonces, pero creo que es una tarea en distintas dimensiones y en distintos frentes. No hemos sido tan exitosos en esta comunicación. Ahora con la vacunación creo que en la Ciudad de México estamos teniendo un éxito por la cercanía y la interlocución con las personas, y eso puede allanarnos el camino para acercarnos por la vía de la promoción de la salud, de las tareas preventivas con la gente. De nuevo, esas personas van a reconocer una acción muy puntual de la salud pública y un buen trato, un trato digno, un trato respetuoso, y eso nos puede permitir un diálogo horizontal, equilibrado con todas estas personas que muchas veces, y eso también hay que señalarlo, nuestra perspectiva de salud pública desde una posición tecnonormativa es no, 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 no haga, no coma, no diga, no. Y eso lo tenemos que transformar, entendiendo la condición de vida y la situación que marca mucho las posibilidades de las personas, hablando de los determinantes sociales de la salud. Esto está muy consistente con una observación, una pregunta que hace la doctora Leonora Rojas Bracho de cómo podemos mejorar la forma en cómo nos comunicamos con los que están fuera de nuestro campo de acción. Yo creo que eso es bien interesante. José Ramón, tú no estás necesariamente dentro del campo de la salud pública, y entonces nos puedes decir mucho sobre esta incapacidad o capacidad que tenemos para ello. Entonces, sí quisiera tu perspectiva. Sí, hay un tema aquí muy interesante que tiene que ver con la información pública, que es a la que nos estamos refiriendo en este momento, con el Instituto Nacional de Acceso a la Información, con todo el Sistema Nacional de Transparencia. Y ese también me parece que es un asunto, no tiene que ver solo con COVID, llevamos ya muchos años discutiendo esto sobre el tema de la propiedad del expediente clínico, el tema del expediente clínico electrónico, y este tema me parece ahora central. ¿Qué hubiera pasado? Ya sé que no existe en esta situación, pero ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tenido el expediente clínico electrónico mucho mejor desarrollado? Desde luego no para estar divulgando la información privada, pero sí para tener algunos elementos acumulados en este sentido que nos hubiera podido tomar esta definición. También me parece que va a ser un reto importantísimo en los próximos años. Y el otro es esta discusión también de qué cosas sí y qué cosas no se pueden dar a conocer, o conviene dar a conocer, o constitucionalmente está permitido dar a conocer, y cuáles no, en materia de salud. Se han reservado, por ejemplo, varios de los contratos, según ha salido en los medios. Yo no he hecho la solicitud en lo individual, simplemente digo lo que he leído en los medios, sobre cierta información en materia de salud. También ha habido problemas en las contabilidades de los registros, del registro civil. También ha habido esta dificultad que se planteó al inicio sobre la información de si eran neumonías atípicas o efectivamente era COVID. Es decir, todos esos elementos son de información, y creo que sí es muy importante también como oportunidad revisar todos estos condicionantes, estos elementos de transparencia,
porque me parece que las autoridades que están teniendo que tomar decisiones en campo dentro del proceso de la pandemia no tienen toda la información con la que deberían contar para poder hacer estrategias más puntuales. Entonces, decía yo, sí nos ha fallado como país haber generado mejores herramientas jurídicas para tener atenciones más precisas, pero esas herramientas jurídicas a su vez solo se pueden dirigir correctamente si se cuenta con una información y esa información está circulando y es una información que puede ser criticada por la propia comunidad científica. Ese también me parece que es un elemento esencial. Lo voy a poner de otra forma para no tomar mucho más tiempo. Es posible que en una pandemia, argumentando razones de seguridad nacional, de seguridad pública, confidencialidades, etcétera, se reserve la información que se está produciendo en el proceso mismo de la pandemia para tomar decisiones de la pandemia con base en esa información? Es decir, esta es una pregunta legítima. Creo que cuando salgamos de todo este proceso, y ojalá sea pronto y ojalá sea lo menos mal posible para todos, sí va a haber que presentarse este planteamiento. Se puede, insisto, reservar la información que nos está sirviendo, no solo para las autoridades gubernamentales, sino para la comunidad científica, para la opinión pública, aquello, insisto, que se está generando, que se está produciendo y que podría llevar a una serie de correctivos o no. Yo creo que ahí en términos de información, no de comunicación, lo han tratado muy bien el profesor Levy y la doctora, creo que lo han tratado bien, pero aquí es qué me puedo yo reservar como Estado y qué no me puedo reservar como Estado para mantener esto. ¿Por qué? Porque una condición donde el Estado, los gobiernos distintos, federales, locales, etcétera, se reserve la información, nos deja como población en una situación compleja donde nosotros no podemos saber o no podemos cuestionar o no podemos tratar de corregir mediante un discurso público las decisiones que está tomando el gobierno en el proceso mismo de realización de los fenómenos. Me parece también que en términos no solo comunicacionales, sino informativos, va a ser un tema que otra área de oportunidad para discutir en este caso. Y algo que simplemente dejo, que me gustaría mucho ver, es que de verdad diéramos un salto así cuantitativo, hacia un expediente clínico electrónico para que si llegara a presentarse esta situación, que ojalá no suceda, pero si llegara a presentarse, contáramos con mejores elementos para ayudar a la población. Y si no, pues son tantos nuestros males que ya ustedes los conocen mucho mejor que yo, diabetes, obesidades, etcétera, que también me parece que esos seguimientos más puntuales a la población podrían ser muy serios, como decía la doctora, y para enfrentar también estos temas todos determinantes sociales de la salud. Muchas gracias. Hay muchas preguntas que nos están haciendo. Déjenme leer algunas para ir adelantando a que ya nos estamos acercando al cierre de esta sesión. Una es de estigma sobre salud mental, es un grupo. Sé que esto es un problema de salud pública, pero ¿qué me dicen sobre la medicina privada? Si también fue rebasada, además, los enormes costos de ahí, la inequidad de la medicina privada. Otra observación muy interesante es de Óscar González. ¿Por qué el exministro Cosío no propone formalizar una propuesta para la educación jurídica de los especialistas en sistema de salud y en salud pública? Lo cual es, yo creo que muy interesante, ¿no? Dice Inés Montero, otro acierto de la Secretaría de Salud ha sido la información de libre acceso que hemos tenido como nunca. Yo creo que eso es bastante interesante. Estamos a punto de celebrar esos 100 años, como nos dijo el doctor Juan Rivera, de una escuela que comenzó con el mandato pertinente de responder a las frecuentes epidemias, por revolucionarias, de la época que obstaculizaban el desarrollo y afectaron a todos, en especial a los más pobres. Yo quisiera ir cerrando este conversatorio, viendo esto en perspectiva. Estamos hablando de una escuela que formó y transformó, que fue fundamental. Veamos
esta formación a futuro. Sí me gustaría que para ubicar a nuestros egresados, a nuestros profesionales en el centro del sistema de salud, para que lo transformen, lo manejen, lo puedan conducir exitosamente al futuro. Mensajes finales que pudieran dar de lo general, que en general, desde el punto de vista conceptual, seguramente más bien para México, pero con la experiencia de Estados Unidos, si podemos arrancar con Jeff Levy, seguir con José Ramón Cosío, y le dejamos el cierre a la doctora Oliva López Arellano, que nos cierre, por favor, con broche de oro. Jeff, por favor. Sure. Well, thank you. And this has been an illuminating conversation for me. I've learned so much and was. Gracias, ha sido una plática que me ha iluminado. He aprendido mucho. Lo final que voy a decir, y creo que lo que escuchamos aquí fue acuerdo entre todos nosotros, y sabemos que hay que capacitar a nuestras gente de salud pública de manera diferente, y necesitamos a los hacedores de políticas que apoyen. Y acepto la recomendación de la capacitación legal a los líderes futuros en nuestro departamento. Nosotros le pedimos a los estudiantes que tomen cursos de derecho. Se les pide, porque este es justamente el marco para poder hacer salud pública y para poder cambiar la salud pública. Y no quiero abandonar las habilidades de liderazgo y de comunicación, porque si pensamos, al menos en los Estados Unidos, la educación de la salud pública, lo que le falta es enseñarle a la gente las habilidades de comunicación, no cómo dirigir un programa ni cómo gestionarlo, sino cómo dirigir a la comunidad y a aceptar a la comunidad, a acogerla. Esto es importantísimo para lograr las metas de las políticas y que para que la gente confíe en la salud pública cuando se les da el tipo de asesoría que necesitan en una pandemia, por ejemplo. Sí, muy brevemente, yo creo que es una observación muy buena. Les cuento así rápidamente. Cuando estaba el doctor Graue como director de la facultad y ahora el doctor Fajardo, que está al frente de la Facultad de Medicina, establecimos o les ayudamos a establecer unos cursos optativos de derecho que la verdad han sido bien interesantes. Luego también en la Academia Nacional de Medicina, que tengo el honor extraordinario de pertenecer, ahí también hemos discutido casos, ¿no? Llevábamos hace tiempo, cuando estaba el doctor Ruiz de Chávez y después el resto de los presidentes, llevábamos un abogado y un médico. El médico ponía el tema, digamos, de salud, y luego los abogados discutían y enfrente de todo el mundo para que se viera cuáles eran las implicaciones. Otra cosa que ahora estamos haciendo, y creo que es bien interesante, es con la maestra Zárate de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional, hacer un librito sobre la condición jurídica de la enfermería nacional. Eso no existe. Entonces no se sabe qué es una cosa u otra, cuáles son las responsabilidades, etcétera. Pero sí me parece que es de la mayor importancia que se entienda esta cuestión del derecho que decía el doctor Levy ahora. ¿Por qué? Porque no solo es el problema de la responsabilidad médica, no solo es de la responsabilidad profesional, es el entendimiento de dónde se está parado, cuáles son las competencias, cuáles son las situaciones que se están generando y agregando. Termino con esto. Cuando yo llegué a la Suprema Corte en diciembre del 2003, prácticamente no llegaban asuntos que tenían relación con el derecho y la medicina. Cuando yo salí en el 2018, yo les podría decir que cada miércoles que sesionaba la primera sala de la Suprema Corte, que llevaba asuntos civiles y penales, mercantiles también, todas las aseguradoras, etcétera, los asuntos eran 3, 4 asuntos en promedio cada miércoles sobre temas derivados de estos asuntos. Entonces, me parece que como futuro de la educación en salud pública es extraordinariamente, y de la medicina en general, de la enfermería, en fin, todos los servicios de salud, sí es muy importante que se haga un esfuerzo para introducir estas materias jurídicas, tanto por beneficio de las personas como por beneficio de quienes están al frente de este servicio. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un honor estar en este instituto, doctor Rivero. Muchas gracias, Carlos, por la invitación y desde luego a los compañeros de la mesa. Doctora López Arellano. Y bueno, como
¿Cómo pienso? Y es la esperanza y la expectativa. Pues tenemos que formar a este sanitarista en términos integrales con una dimensión ética potente en términos de la salud y la vida digna. Y en esa perspectiva creo que la guía de pensar el campo, de producir, de contribuir a sociedades saludables desde nuestro quehacer particular especializado, la guía tiene que ser el derecho a la salud y su protección. Y aquí insistir en los dos componentes fundamentales del derecho a la salud, el que tiene que ver con la incidencia y transformación de los determinantes sociales, con políticas universales, con políticas fiscales progresivas, con equidad, con libertades, con democracia radical, con esta perspectiva de no solo de redistribuir recursos, sino también que los afectados tengan reconocimiento, tengan participación, o sea, con una mirada amplia de este campo de los determinantes sociales, y por otro, un fortalecimiento del sistema de salud en términos de un sistema público, universal, equitativo, gratuito, que esté dialogando con sujetos de derecho. Esa tendría que ser en términos globales nuestra orientación general, y luego los campos específicos de especialización, donde lo que tenemos que formar son interlocutores dialógicos que puedan con distintos actores convencer, seducir por estas agendas por la salud y la vida digna. O sea, eso tenemos que hacer para que entre todos tengamos sociedades saludables. Muchísimas gracias, doctora Aníbal López Arellano. Veo que acaba de incorporarse el doctor Víctor Hugo Borja Burto. Te agradecemos enormemente tu presencia. Estamos realmente a punto de cerrar, pero teniendo tu presencia, sí agradecería, bueno, que nos dieras un poco de tu perspectiva de lo que estás viendo y qué mensaje nos quisieras dar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Desafortunadamente no pude estar al principio, y después los últimos 20 minutos los escuché. No pude entrar como panelista, solo al final lo pude hacer. Muy interesante es esta discusión sobre la salud pública y el derecho a la salud. Creo que todavía nos queda mucho por hacer en términos de lograr el derecho a la salud. Recuerdo que cuando yo llegué como estudiante a la Escuela de Salud Pública o como candidato en el 85, después del temblor, mi pregunta de entrada para hacer la maestría en Salud Pública y en la Escuela de Salud Pública fue de qué pensaba sobre el derecho a la salud cuando se había incorporado a la Constitución en unos años previos. Y mi pregunta fue que todavía teníamos mucho por recorrer para hacerlo efectivo, y creo que todavía hemos recorrido un camino, pero todavía el camino es largo. Y en esta pandemia nos puso a prueba también sobre cómo poder atender la salud pública desde la perspectiva amplia. Creo que hicimos mucho énfasis en la atención médica y en la atención de los casos graves, pero no hicimos tanto en términos de la dimensión de salud pública integral u holística para la atención. Creo que sí nos falta conocer la dimensión de la epidemia y la dimensión del efecto sobre la población, y no solo sobre la utilización hospitalaria. Perdón que haya llegado al final nada más. Creo que me perdí en el camino con estos medios electrónicos. No, te agradecemos enormemente. Perdón, yo tengo más que pedir perdón a todos los que participaron en las preguntas y respuestas. 104 preguntas que no hemos respondido, pero que las tenemos aquí enlistadas y se las vamos a compartir a todo el mundo. Nomás cierro diciendo, se ve que sabemos por dónde ir. Yo también junto con Helen estoy por la salud pública, pero por la salud pública un poco en el espíritu del doctor Borja, en el centro del sistema de salud. Doctor Juan Rivera. Muchísimas gracias, Carlos, por este magnífico conversatorio que trajo a tan importantes panelistas, y por las reflexiones tan importantes
en este periodo de reflexión hacia los 100 años de la Escuela de Salud Pública de México. Muchísimas gracias, Carlos, a todos los panelistas y a todos los participantes. Muchas gracias a todos y buenas tardes a todo el mundo.